Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy, y a los que me están escuchando al otro lado de la cámara y tenemos fieles seguidores, a mí me denominan TDAH, que no paro, pero nuestro invitado de esta noche es peor que yo, eso se los aseguro. Es docente, entrenador de fútbol, pertenece a la Asociación Taurora Hey. Yo no sé, se lo hablaba fuera de cámara, yo no sé cómo la mujer no se ha divorciado de él, porque yo creo que la 24/7/365 está fuera y eso que es padre y todo, así que a ver cómo lo gestiona esta noche, lo conoceremos en profundidad y nos acompaña Juan Germán. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vidal, gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Esta noche vienes por un motivo concreto, pero como tenemos una hora de programa, entraremos en materia por lo que estás invitado esta noche aquí, un evento solidario que va a dar mucho que hablar y encima como docente que te involucres también en lo social, es de agradecer. Para empezar, como siempre me gusta empezar en mis entrevistas, nunca mejor dicho, ¿quién es Juan Germán? Pues complicado definirse uno mismo, de complicado. Pues bueno, la verdad que como tú dices, alguien que no para, que le gusta estar en muchas cosas, ya sea en el ámbito social o deportivo. Pues al final pasamos una vez por esta vida a intentar dejar la pequeña huella o intervenir lo más que podamos. Y bueno, me defino en eso, en que me gusta estar activo, ya sea con la Asociación Taurora Hey como Matillo, en mi ámbito docente, en el ámbito deportivo, de todo. Me gusta estar un poquito en todo. Gestionar el tiempo es lo más complicado, con familia y con niños, pero bueno, gracias a Dios mi mujer y mis hijas lo llevan bien y me apoyan, con lo cual no tengo tanto problema. Eso te agradecer. ¿Qué fue primero, el entrenador o el docente? Pues yo en mi mente estaba primero ser docente, lo que pasa es que las circunstancias de la vida pues me llevaron primero a ser entrenador. A medida que iba comenzando, estaba haciendo la carrera de educación física y compaginaba jugando en el Galda en aquella época en tercera división. Casualidades de la vida, pues la base del Galda hacía falta entrenador y Iván Mendoza en aquel momento me dijo que le diera una mano. Yo sin querer no quería, pero bueno, la amistad y el compromiso me hizo que me metiera en ese gusanillo en los prebenjamines del Galda de hace 20 años. Y ahí empecé a compaginar, estudiar la carrera, jugar al fútbol, entrenar y poco a poco le fui cogiendo el gusanillo. Es algo que sí tenía pensado en mi mente porque me gustaba, ya como jugador ya me veía yo haciendo esas funciones, pero quería hacerlo poco a poco, terminar primero la carrera y no juntarme tantas cosas y bueno, al final no he podido compaginar todo, la verdad. Y lo has podido sacar. Nos vamos a meter primero en esa faceta de entrenador y luego nos meteremos en profundidad en docente y en el evento que aquí nos tiene. ¿Cómo, antes lo hablamos fuera de cámaras y de micros, fuiste el entrenador más joven a nivel nacional? Sí, allá en la época de tercera división del Galda, que sería 2008 por ahí, pues obviamente tenía 24 años. Y en aquella época pues fui de los entrenadores, el entrenador más joven en categoría nacional, con 24 añitos. Muy poca gente con 24 años ya está entrenando en categorías nacionales. Anteriormente había entrenado en categorías nacionales, que era el Galda División de Honor. Pero bueno, así yo que sé, lo que era ya en categoría senior, ya algo más alto, en el Galda en tercera división de aquella época, que venía de jugar liguilla de ascenso contra el Guernica. ¿Y cómo se asume ese rol, como dices tú, eres 24 años, estás entrenando en muchas ocasiones a personas o a deportistas mayores que tú? ¿Cómo aceptas ese reto de decir? Como te dije, yo jugaba en el Galda 3 años anteriores a estar compartiendo, llevando y dirigiendo el vestuario de mis ex compañeros, pues lo que eran compañeros antes míos, luego los tenía como jugadores. Y bueno, la verdad que recuerdo el primer día que entré en el vestuario y a los capitanes, que habían sido mis compañeros anteriormente, les dije que bueno, que aquello era una cuestión de todo, no era una cosa mía, que el que yo siguiera para adelante, que yo estuviera allí, iba a depender de ellos. Y la verdad que bueno, al final tenía gente como mi primo Gustavo, Fernando, gente muy veterana en el mundo que ya venía ya y sabía lo que era, y tuve el total apoyo. Bueno, yo siempre digo que los entrenadores quien los hace son los futbolistas. Si hay buen grupo, todo va rodado. Y la verdad que he tenido suerte en el mundo del fútbol, siempre me he encontrado con buenos grupos, todos los años. Y ese año que empecé, que era mi primer toque con una categoría ya senior, pues la verdad que fue bastante bien. Y los aprendizajes, porque encima, en tu caso, coges las riendas de un vestuario ya senior, pero has ido en estos 20 años largos en progresión, desde seleccionador, desde director de la federación como tal,
te has ido a entrenar a jornadas o a formación UEFA. ¿Cómo lo asimila? Pues, perdonando mi ignorancia como tal, y quizás no lo vemos tanto en entrenadores canarios, por así decirlo, y menos de la comarca norte, ese bagaje futbolístico hablando. La verdad que todo fue, muchas cosas han sido todas casualidades. Empecé entrenando por casualidad, empecé en la escuela de entrenadores también por casualidad, porque yo estaba terminando el nivel 3, la máxima categoría, y la casualidad que hubo un profesor malo en aquel momento de táctica y tuve que dar clases. El director Ramón Medina, que fue el que me metió en este mundo, pues me dijo que si le podía suplir una clase de táctica. Y ahí empecé una clase de táctica que me acuerdo que ese primer grupo tenía gente como Marcos Márquez, Álvaro Sejudo, jugadores que han sido profesionales en el mundo del fútbol y que en aquella época estaban jugando en la Unión Deportiva y otros tantos de la universidad. Y yo me decía, yo me voy a enfrentar a esta gente que han comido fútbol por un tubo. Mira, pues la verdad que fue también bastante bien esa primera experiencia y empecé y ya es verdad que ahí ya había empezado como docente, ya llevaba un par de años como profesor. Y hombre, eso también me dio ciertas tablas para enfrentarme a un grupo que el fútbol al final es muy especialista. Es decir, va gente que quiere, que sabe y te tienes que enfrentar con ciertos conocimientos. Y ahí poco a poco pues empecé en la escuela, me fui enrolando, fui cogiendo cada vez, o me fueron dando cada vez más cosas, tanto asignaturas como acudir a charlas, jornadas, formación, poco a poco. Y con el tiempo pues me hice tú ahí en la federación, haciéndome huequito. Luego pasé como seleccionado también de Canarias, 2 añitos, que bastante bien, una experiencia muy buena porque adquiere un conocimiento del nivel deportivo y futbolístico que hay en todas las islas y luego en el resto de España, la gente que conoce, las relaciones que hace, bueno, siempre hay jornadas que haces con los demás seleccionadores y eso está súper bien. Y luego ya un poco ya cuando me metí más de lleno como jefe de estudio, pues obviamente ya iba mucho más a la Federación Española, a hacer reuniones con los jefes de estudios, con los directores. Y bueno, poco a poco me he metido y al final terminé hace unos cuantos años pues siendo director. No era mi objetivo, ni mucho menos, ha sido que mi voluntad de querer ayudar y en algo que me gustaba, pues poco a poco fui cogiendo algo. También es verdad que comencé no solamente por Ramón Medina, sino por José Antonio Ruiz Caballero, que lleva actualmente el nombre de la primera copa que hace la Federación de Fútbol, que ya falleció y que bueno, fue también una de las personas que había sido profesor mío en la universidad y que me metió también en ese mundo. Y bueno, tras su fallecimiento pues ya cogí un cargo y luego poco a poco hasta terminar como director. Y cuando te sientas, como dices tú, son responsabilidades. En teoría tienes toda una comunidad a tu cargo, por así decirlo, una comunidad autónoma a tu cargo. No, en este caso es la provincia. Ajá. Nosotros llevamos lo que sería la Federación Interinsular de Fútbol Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Y luego en la provincia de Santa Cruz pues lo lleva otro director, que a efectos con la Federación Española somos dos. Y como cuando te sientas, dices tú, la responsabilidad y todo lo que eso conlleva. Sí. ¿Cómo apaciguas esos nervios de sentarte ahí, de gestionar? Porque no gestionar un alumnado, no gestionar eso, estamos gestionando, como digo yo, son muchas aulas, pues son muchos equipos, y todo luego, la representación es tuya. Sí, la verdad que en el momento director no me supuso tampoco un cambio muy drástico, porque ya siendo jefe de estudio realizaba muchas tareas y el conocimiento lo fui adquiriendo poco a poco con el tiempo. Y es verdad que ya en los últimos años, cuando fui director, pues teníamos prácticamente a cargo unos 65 profesores en las 3 islas, muchísimos cursos. Recuerdo que el año pasado tuvimos casi 600 alumnos, que empezamos con el tema de los cursos UEFA, porque yo he cogido la transición de los diferentes planes de estudios de la Federación Española, he cogido 2 y este último ha sido el más radical, que la Federación Española ya pasa de sus contenidos propios a contenidos propios de la UEFA, y eso hubo un trabajo detrás importante y yo estuve en ese chance entre uno y otro. Y sí, bueno, sí fueron tiempos complicados, tiempos de estrés, pero al final bonitos, retos como tú dices. Yo me gustan los retos, no me echo para atrás. Y hombre, lo vi con buenos ojos, aparte de la gente que tenía al lado mío, obviamente, que tenía la tranquilidad, que sabía que me iban a responder. Y como dices tú, lo mismo te ha pasado como docente, que luego nos metemos en profundo también. El cambio de las leyes también es una locura. El cambio de las leyes educativas también es una locura, imagínate. Sumado a eso, al proceso de transformación
transformación UEFA, de ese, por así decirlo, entre comillas, lavado de imagen que ha tenido el fútbol en los últimos años, que también es verdaderamente importante, y que ustedes como directivos lo acepten, lo adapten, aunque dices tú, es estrés, pero lo adaptan a los nuevos medios, también es una labor de horas de trabajo en el despacho. Lo que dices tú, si te relacionas con un buen equipo que te respalde. Hombre, la tranquilidad es como el fútbol. Uno hace las cosas bien si la gente que está al lado lo hacen bien y hacen un buen grupo de trabajo, gente que no sea egoísta, que reme siempre con los mismos objetivos que se plantea, teniéndolos claros, cada uno con su puntito y su personalidad, hacer las cosas, damos libertad, pero siempre llevando la rienda de cómo queremos hacer las cosas y que intentar sacarlas bien. Podemos hacerlas bien, podemos hacerlas mal, pero siempre las hacemos yo he intentado hacerlas siempre con objetividad y intentar hacerlas bien. Y tras todo este proceso, hace poquito, te llevas el ganador del premio hace unos añitos, al Cross Media, al mejor entrenador del grupo canario de la tercera división, con el Arucas. Con el Arucas, sí. ¿Cuántos años llevas con el Arucas y cómo has logrado, como dices tú, como está el fútbol ahora, que ningún entrenador, lo siento, ustedes son los que se ven afectados, no aguantan en los clubes por la presión que recibe? Ya traeremos en eso, tanto la presión que puede sufrir desde la propia directiva o de los propios aficionados. ¿Cómo aceptas tú ese premio y qué valor le das como entrenador, como persona que has trabajado por el club y has logrado los objetivos que querías? Bueno, ese premio llega porque en la temporada 2021, ese año yo salí de la Unión Deportiva Las Palmas, del División de Honor de Las Palmas, y bueno, quería darme un respiro, pero bueno, sobre el mes de noviembre pues nos llaman de la Arucas y iba a haber un cambio de entrenador que si queríamos cogerlo. El equipo estaba último y en resumidas cuentas pues al final nos salvamos. En aquel año de COVID, que hubo promociones de descenso, fue un caos y súper complicado todo, bueno, al final terminamos salvándonos. Y bueno, es un premio que yo lo valoro muchísimo, porque es un premio que te dan tus compañeros entrenadores, la prensa y los jugadores, con lo cual no es alguien que decida que tú eres el ganador, sino son gente del mundo del fútbol que ha votado porque las cosas igual se han hecho bien. Ese año lo gané, al año siguiente también quedé entre los 3 primeros, son 3 nominados, se lo terminó llevando Masiño, el entrenador del Club Deportivo Tenerife, al año siguiente, y ya te digo que es un premio quizás de los que saben por quiénes son los que nominan. Entonces es un premio para mí que me encantó, aparte pues vas a Madrid, lo recoges con un montón de entrenadores, porque también es un premio también hacia jugadores, estuvo de todo, desde primera red hasta segunda y tercera, división de honor, fue también un acto muy bonito. ¿Y cómo, después de lo que dices tú, de salvar al club, de salvar la categoría, ¿por qué decides quizás ese reto personal de decir, venga, lo hemos salvado y podemos hacer algo más? ¿Por eso decides continuar? Mira, sí, decidimos continuar primero porque me encontré un club, si he tenido suerte, te dije antes, con los grupos que he estado, he tenido mucha suerte en los clubes en los que he estado. He estado en el Becerrí, he estado en el Atalaya, he estado en el Galda, y la verdad que la gente que siempre ha habido detrás ha sido genial. Yo por lo menos siempre he sentido el respaldo. He estado en la Unión Deportiva, que es algo, ya no es un equipo tan de barrio, sino es algo más profesionalizado, y también tuvimos una época súper buena. Y en el Arucas decidimos continuar por lo bien que me encontraba, porque la gente respaldaba, porque la directiva, todo lo que pedíamos, pues ahí lo ponía. Al año siguiente de ese premio, pues el club se esmeró y se esforzó de casi descender, intenta hacer un equipo para no sufrir, y jugamos otra vez, jugamos promoción de ascenso a segunda red, la verdad que con una buena plantilla, con jugadores veteranos contrastados, teníamos a Futre, a Carmelo González, a Nausé Alemán, a David García, y el club se esforzó para intentar lograr esas metas. Un club que yo siempre que he estado ahí desde el primer día, siempre se lo he dicho a la directiva, lo que hay que intentar es que no sea un club ascensor. Un año estaba en tercera, otro año descendía, tercera descendía, se pasaba época. Entonces yo siempre he dicho, vamos a intentar dar una estabilidad y un orden al club para intentar mantener y que el club sea referente en tercera, y ya con el tiempo pues intentar metas mayores. Pues bueno, se está en ese proceso. Lo dejé el año pasado porque pues, a nivel personal tenía mucha carga de trabajo, la dirección de la escuela, el instituto, el fútbol, ya no, mi vida no me daba, y tuve que quitarme algo, ese algo fue el fútbol.
Y este año pues he vuelto otra vez al club, así lo han querido y así me ha sido un reto porque se ha limpiado, prácticamente solamente quedan 6 jugadores de años anteriores. Eso es bueno y es positivo porque la gente tampoco se cansa del mensaje que damos como entrenadores. Es importante ir renovando las plantillas poco a poco. Si no se renueva la plantilla, lo más probable es que el sobre es el entrenador, porque ya llega un momento en que el mensaje no llega. Y bueno, estamos en ese proceso se ha cambiado la plantilla, tenemos una plantilla este año todo lo contrario a los años anteriores, muy joven, somos más jóvenes que la plantilla del Club Deportivo de Tenerife, que es un filial, y hombre, trabajando con gente de la cantera y orgulloso de hasta el día de hoy en lo que estamos haciendo. Y justamente tras este parón y tras lo vivido anteriormente al parón, ¿qué desafío te pones por delante ahora mismo como entrenador, lo que va de liga o qué proyectos futuros tienes? Mira, bueno, ahora el objetivo es intentar sacar 5 o 6 puntitos que yo creo que nos falten para salvarnos. Estamos en media tabla, en una situación cómoda y ese es el objetivo. Y luego del resto, la verdad que para mí el fútbol es un hobby. No lo veo, ojalá fuera profesional, pero no. En el entorno en el que vivimos el fútbol profesional no existe, solamente la Unión Deportiva Las Palmas como primer equipo, del resto es imposible, entonces para mí el fútbol es un hobby. Así me lo he tomado, no peleo con nadie, sé lo que quiero, sé lo que hago y así lo tendré como hobby porque es una parte que me gusta y que encima me siento bien realizándolo. Si algún día llegara algo más, pues sería de plantearlo, pero ahora mismo no es que no entre, es que es prácticamente inviable en las Islas Canarias. Y en todo este proceso, ¿qué diferencia encuentras entre los pequeñitos, como decías tú cuando empezabas, o este proceso evolutivo que tú has visto? ¿Qué diferencias te has ido encontrando con el camino y qué evolución has visto tú tanto en ti como entrenador o en tu equipo técnico, si lo sigues sueles contar con el mismo? ¿Qué evolución has visto? Y dices tú, no, ¿qué nos iba a decir nosotros 20 años que ahora nos íbamos a ver en esta situación como persona de fútbol, desde jugador, entrenador muy joven a la actualidad? ¿Qué evolución has visto? ¿Qué ves bien? ¿Qué echas en falta? A nivel personal, obviamente, como tú dices, ha habido una evolución. Lo que yo era con 24 años no lo soy hoy día. El conocimiento y la experiencia y el bagaje que tengo ahora no lo tenía anteriormente. El enfrentarme a un grupo en el vestuario no es el mismo el que tengo ahora o las tablas que tengo para hablar con ellos que el que tenía anteriormente. Que no me costaba, pero obviamente el conocimiento que tengo hoy día y la experiencia, la lectura de partidos y todos esos pequeños detalles, pues obviamente hemos crecido como cuerpo técnico, pues sí, es verdad que sigo manteniendo parte del cuerpo técnico desde hace 5 o 6 añitos, llevamos juntos, y eso también es una parte importante. Cosa que yo tengo con mi cuerpo técnico, que somos muy críticos con nosotros mismos. Nos gusta hacernos autocríticas y ver en qué nos equivocamos. Yo creo que eso es parte fundamental y me gusta hacerlo con los jugadores cuando termina la temporada, el sentarnos una especie de evaluación, porque creo que es una manera de que ellos también aprendan, el jugador aprenda y que ellos también nos manden un feedback a nosotros en que nos podemos equivocar porque no somos perfectos. Y bueno, al final los jugadores son complicados, cada uno mira por sí, no mira como grupo, sin embargo en nuestra parte miramos más como grupo que en el aspecto individual. Pero bueno, la principal evolución es el aspecto de la experiencia y el conocimiento. Y hombre, no es lo mismo entrenar a prebenjamines, que eso era ya... Es que entrenar a los niños chicos tiene su punto, tiene su grandeza, tiene su aprendizaje. Yo me acuerdo una vez que le dije a un niño en prebenjamines, que era lateral, que se pusiera por la zona lateral, le dije, bueno, coge esta línea amarilla, que era coge esta línea amarilla e intenta coger ese espacio. Y iba caminando por la línea y no se salía de la línea. O está en el campo levantando el caucho. Eso es muy bonito porque es inocencia pura. Y hombre, eso ya a medida que van pasando las edades, pues se nota. Y se nota el rendimiento, y he entrenado en primera regional, he entrenado en preferente, he entrenado en tercera. Y la competitividad y el querer conseguir metas de los jugadores también es un hándicap para uno. Y siempre, y es un razonamiento que lo hacemos, en un porcentaje altísimo, todos los entrenadores han sido jugadores de fútbol, en un porcentaje muy alto. La mayoría, y ahora la generación nueva lo vemos mucho más marcado. Y lo vemos en ciertos clubes de renombre, cuando han sido jugadores de élite, han sido jugadores premiados, etc. Tiene ese individualismo, como dices tú, como profesionales, en su posición en el campo de juego, son los cracks. Como dices tú, el individualismo de los jugadores a trabajar en equipo de los propios entrenadores. Pero tú pasaste por ahí. Te ves identificado como diciendo, ¿sí? Tienes que a veces también, como entrenadores, tenemos que decir,
vale, tenemos que poner ser mano dura, pero a veces ese espacio, como digo yo, de individualismo, de decir, a lo mejor en un momento dado debo tirar de él, no 100% de él, pero a veces darle, entre comillas, ese chance. Y hay que darle protagonismo a los futbolistas, hay que darle su protagonismo. Al final, los protagonistas son los futbolistas, no los entrenadores. Nosotros somos un trámite para que ellos se desarrollen bien en el terreno de juego. Aparte de transmitir un conocimiento, una lectura de partido y que ellos aprendan, porque hay que intentar que los jugadores tengan la capacidad de aprender, no es solamente pensar en que quiero jugar, minutos, ser titular. El fútbol va mucho más allá que eso. Y con respecto a las individuales, sí estoy contigo, hay que dar el protagonismo que necesitan los jugadores para que ellos también puedan desarrollarse. Al final los jugadores, muchos momentos son egoístas, y ese egoísmo ellos tienen que sentirlo desde la parte positiva en el beneficio del grupo. Y antes con lo que nombrabas de que muchos entrenadores han sido jugadores, sí, pero lo complicado de haber sido jugador a ser entrenador es que es totalmente lo opuesto. Y en el aprendizaje está la capacidad de quitar la mentalidad de jugador y ser entrenador. Y eso no es fácil, no por el simple hecho de haber jugado profesional y haber vivido del fútbol, tienes el conocimiento para tú enfrentarte a un grupo o llevarlo, o metodológicamente. Hay que aprender. Yo soy de los que digo que hay que aprender, hay que estudiar, hay que involucrarse en la parte de que te gusta, en este caso en el fútbol, porque no solamente con la experiencia de jugar se tiene, obviamente, y se ha demostrado. Si hablamos de futbolistas, de exfutbolistas que son ahora entrenadores, por ejemplo Zidane, pues igual Zidane no se caracteriza por la figura que tiene, que ya de por sí impone, pero tiene detrás de él un cuerpo técnico que hace que Zidane sea la imagen visible por cómo llega a los futbolistas. Igual, probablemente tenga más dotes de comunicación y de llegar al futbolista que otros aspectos técnicos, tácticos, metodológicos, para eso hay otra gente. Entonces, aquí también hablamos de la importancia de los cuerpos técnicos. Y hablando justamente de eso, de los cuerpos técnicos, ¿en qué, hablando como bien dices tú, te tienes que relacionar bien, tienes que hacer un grupo compacto? ¿Qué mentalidad o qué criterios sigues tú a la hora de decir, venga, los conoces, ¿vale? Puedes tener esa confianza o los puedes conocer de las formaciones, pero ¿qué tienen que tener esas personas, como dices tú, ese suplemento, cada uno de esos miembros del cuerpo técnico, que te suplementen a ti, que digas, puedo carecer de esto y esta persona me suplementa? ¿Qué es lo que buscas en ese equipo? Hombre, el carisma y el conocimiento. Es decir, el que yo me puedo sentar en un momento y decir, estoy tranquilo porque sé que la gente que hay van a sacar en el equipo, tener preparado físico, el segundo entrenador, el entrenador de portero, el fisio, el redactador, toda la gente que está en el entorno del cuerpo técnico, tener la tranquilidad y la confianza, que sé que, bueno, hay confianza, no sé que nadie va a actuar y no solamente en el hecho de actuar en el entrenamiento, sino se pasa más tiempo con los futbolistas fuera del entrenamiento que dentro. Entonces, esas relaciones con los futbolistas, que sean relaciones sanas, que vayan siempre en pro del grupo, que no hablamos de individualismo. Entonces, para mí, yo por ejemplo tengo un segundo entrenador, Sergio Hernández, que fue futbolista, que tiene un conocimiento grandísimo. Es decir, él puede ser fácilmente el primer entrenador y no tener que estar conmigo y dedicarse solo a entrenar. Sin embargo, hacemos buenas migas, llevamos 6-7 años juntos desde que entremos por primera vez en Las Palmas y no nos hemos separado. Yo siempre que digo que voy a un equipo, si no voy con él no voy, y él siempre ha querido ir, pues ese, el preparo físico, que es Maxi, que está aquí de guía también, Tato, que es el entrenador de porteros, que ya llevamos también 3 añitos juntos, y bueno, la gente que también hay, delegados también, que ya también llevamos unos cuantos años juntos. Al final son gente que fuera del fútbol nos relacionamos, quedamos, salimos, comemos y hacemos vida. Y al final, pues, las relaciones sociales son los que hacen que uno también te sienta cómodo dentro del cuerpo técnico. Son una familia, lo que dices tú, que no se quede solo el día de entrenamiento, el día de partido, sino que después hay vida. Hay vida, hay vida, y mucha vida. Nos olvidamos de eso, a veces nos olvidamos. Ahora, dejando un poquitito al margen el fútbol, que has hecho mucho, y enhorabuena por ese premio, y ojalá vengan muchos más y seas un referente, siga siendo un referente en la isla. En la isla y en las islas, porque no es solo en Gran Canaria, sino en todas las islas eres un referente. Ahora nos metemos en la materia docente, otra materia en donde tienes que lidiar, vamos. Yo no sé qué es peor, si entrenar fútbol o tener alumnos, yo no sé qué es peor, pero digo, como viene la generación, no sé qué es peor.
Como profesor justamente, encima educación física también, es una materia que no sé cómo la ves tú de unos años para acá, desde mi quinta, de nuestra época, de la educación física se vivía de otra manera, quizás mucho más obligatoria que en la actualidad. ¿Cómo fue esa, cómo has visto también esa evolución desde que entras como docente de educación física, has ido viendo cambiando? Que volvemos a lo mismo, entraremos mucho más en profundidad en la materia, pero ¿qué echas de menos? Decir, coño, yo en mi época de estudiante, yo estas cosas las vivía de otra manera. ¿Cómo es esa preparación como docente de educación física, preparar esa pedagogía en la actualidad? Bueno, de por sí el alumnado ha cambiado. Eso no nos cabe duda a nadie que estamos en la docencia. Yo tampoco, pues bueno, estoy más o menos empezando a dar clases sobre el 2006, 2007, llevo unos añitos, pero sí es verdad que si me pongo yo como alumno, pues bueno, al final el profesor era un referente en el sentido de que tenía cierta, ¿cómo decirte yo? No autoridad, porque nunca he tenido profesores autoritarios, pero sí se le tenía respeto en todos los ámbitos. Yo personalmente, la verdad que yo las clases con los alumnos, si tengo que ponerme a jugar con ellos juego, si tengo que relacionarme con ellos juego, si me falta alguien pues me pongo yo. Me gusta relacionarme, formar parte de ellos, porque también, aparte que soy una persona activa, quiero que vean que lo que somos como profesores, pues ser un profesor cercano. Yo por lo menos me caracterizo un poco así, ¿sabes? Me gusta hablar con los alumnos, estar con ellos, no... La distancia sí, porque la verdad que estoy con un alumnado que siempre respeta, pero oye, muchos me ven por la calle, muchos, pues he tenido alumnos que han sido también, o han estado en un equipo conmigo, porque lo hemos subido, entonces al final también me han visto desde otro ámbito, y trato de ser iguales en todo. Y bueno, un poco lo que más eso es el papel que hace años tenía o que se veía el profesorado, que hoy no es que se haya perdido, sino que bueno, la sociedad, la juventud ha cambiado un poco y bueno, está en ganarse uno también a los jóvenes, que es tarea difícil. La autoridad para mí no se impone, se gana. Y se gana en ganarse a los grupos, porque al final los alumnos siguen siendo un grupo de personas humanas, en cómo es uno. Y justamente, hablando justamente y más, bueno, nosotros también, a lo mejor nosotros estamos hablando nosotros, a lo mejor los profesores que teníamos en esa época, y dice, ustedes tampoco se quedaban atrás, pero bueno, esta sensación de que se tuvo, viene algún profesor de nuestra época y dice, ustedes están criticando hasta ahora, pero a lo mejor ustedes no se quedaban atrás, pero bueno, justamente en esos desafíos de, ¿cómo decir yo? Un aprendizaje motivador, un aprendizaje efectivo, ¿cuáles son quizás los desafíos que más enfrentas, por ejemplo, cuando vas a preparar el curso, como se suele decir, la materia? ¿Cuáles son los desafíos cuando ya llevas un proceso y dices tú, lo voy a tener el próximo año, los de tercero me pasan a cuarto, a ver cómo me organizo esto? ¿Vas reestructurando lo que es la materia, la asignatura, o sigues un proceso continuado, es decir, todos los años preparas la misma materia, puedes modificar en alguna cosa? Pues sí, es verdad que uno piensa, yo pienso ya, estos alumnos de cuarto los voy a tener el año que viene en primero bachillerato, y este contenido que estoy dando ahora en primero bachillerato, vamos a ver cómo sale el año que viene con este grupo. Pero sí, obviamente todos evolucionamos, todos cambiamos, salen contenidos nuevos, uno tiene que implicarlo, nuevas metodologías, mucha participación del alumnado, no ser un profesor directivo, sino todo lo contrario, un profesor más emancipativo que dé una directriz y que el alumnado la desarrolle. Pues me gusta más eso, porque así el alumnado se encuentra más partícipe del contenido, no todo dirigiendo. Hay momentos, es verdad, que hay contenidos que tenemos que dirigir, porque así lo conlleva el contenido en sí, y hay otro contenido que tiene que ser abierto y que el alumno ponga su creatividad, que es lo más que le cuesta a ellos, porque el alumno muchas veces lo que quiere es que se lo den todo mascado, pero cuando le das un abanico abierto y tienen que preparar esto, y tienen que darle vuelta a la cabeza y ponerse con un grupo, esas son las cosas que hace que la educación física también haya cambiado mucho. Y hemos cambiado de la educación física mando directo, directivo, a decir todo lo que tienen que hacer, a darle protagonismo al alumnado y que sean ellos los que hagan un producto final en función de algo que nosotros proponemos. Y bueno, estamos desde hace varios años, pues yo me encuentro que he cambiado en esos aspectos, en quitar ser más directivo a más emancipativo. Y justamente a veces lo que dices tú en esas clases, no sé si tú eres del profesorado en el que en alguna de las clases, que el profesor sea uno de los alumnos.
en los que dices tú, que abran su mente y se ponen, cambiando los roles, como diciendo, ponte tú en mi papel, te digo, te doy un abanico de posibilidades, claro. A ver cómo eres capaz de salir. ¿Cómo de resolutivos son la generación de ahora? Pues siempre te lleva sorpresa, siempre te lleva sorpresa. Hay creatividad, hay gente muy creativa, hay gente que ya le ves con dones de decir, no, se enfrenta a un grupo, tiene tablas para estar delante de los compañeros, que es difícil estar delante de los compañeros. Porque dices tú, es que se sienta al lado de mí en la mesa, después dices tú... Sí, que es difícil hablar, que es difícil enfrentarse, pero me he llevado sorpresas muy buenas y veo que la gente al que le gusta es capaz de enfrentarse. Tengo alumnos que son tímidos, que lo ves que son tímidos, que ellos dicen que son tímidos, y igual están bailando delante de los demás compañeros, que cuesta, que a mí en mi época me costaba mucho, y si podía no lo hacía, pero con la obligación de tener que desarrollar un contenido, lo he hecho. Y veo alumnos que están en ese proceso de, oye, tengo que bailar, pues bailo, tengo que hacer una coreografía, hago una coreografía, tengo que enfrentarme al grupo para llevar un contenido, pues lo llevo. Entonces, la verdad que yo, por lo menos de nuestra materia, me sorprendo de la capacidad que tiene la gente. Y justamente con esa predisposición, como dices tú, y ese enfrentarse a los retos, ¿qué valor le das al deporte en esas materias extracurriculares, que todo lo que organizas tú? Porque tú, lo social, aparte de eso, eres capaz de organizar muchas cosas. ¿Cómo de participativo, es decir, el trabajo en equipo, el respeto, todo ese tipo de valores? ¿Cómo lo ves luego reflejado en esas materias extracurriculares que haces, en este caso, en el centro? ¿Cómo ves tú, dices tú, mira, pues después, como dices tú, le hemos quitado la timidez y mira, ahora se está involucrando en otro tipo de actividades extracurriculares del centro? La gente responde. Yo por la experiencia que he tenido en estos grupos y más en el centro en el Rocamagro, que ya llevo 5 años, y que al final el alumnado pues también termina conociendo, al igual que otros muchos compañeros, ya te conocen y saben cómo eres, pues la gente se involucra, se implica y le gusta. Le gusta. La verdad que no he tenido problemas en ese aspecto. Ahora mismo estamos, que luego igual lo tratamos, el tema de la carrera, y veo que el alumnado pues está que quiere participar, y eso también, como es en otros proyectos. El centro hace el carnaval, pues este año creo que tuvimos 3 o 4 drag queen, que el centro participa, murga, concurso de disfraces. La gente participa por darle vida al centro. Y yo creo que todo el profesorado lo que busca es eso, que el centro tenga su parte educativa, pero que también tenga su parte de ocio y sus momentos de diversión. Y yo creo que tenemos momentos puntuales, días concretos dentro del centro en que la gente es muy participativa. Y es de agradecer lo que dices tú, que por lo menos se involucre, que a veces se echan falta que si tú haces actividades y no me viene nadie, pero que se vea que se están involucrando también es de agradecer por parte del alumnado. Que si no, llega un momento en que ya dejamos de hacer cosas. Y después dejas de hacer cosas y te piden cosas. Y te piden cosas. Esa es la balanza que dices tú. El lema de quejarse. Eso, el problema es eso. Y justamente en la actualidad también, y en tu caso como entrenador de fútbol, docente de la educación física, ¿cómo ves en tu caso en los centros educativos? En el fútbol no te voy a decir, porque si practican el fútbol, practican una actividad constante, dinámica, pero en los centros educativos, que lo vemos mucho más en los últimos años, la vida sedentaria, las obesidades en los niños, etcétera. Y luego, por un lado, vemos eso por un lado, que es un lado extremo. Después vemos por el otro lado extremo ya gente muy, muy, muy joven, con TRX, con etc, etc, etc. ¿Cómo ves tú, como docente y como entrenador, que digas tú, dónde nos estamos metiendo? ¿Cómo logras alinear eso? Hay polos opuestos. Un término medio no. O hay los que se obsesionan con el deporte o con la actividad física, y hay el que directamente no practica prácticamente nada porque no le gusta. Pero es que al final la actividad física no es solamente una cuestión de gusto, la actividad física es salud. Y hoy día ya se ha probado el tema de que la actividad física sea prescrita por los médicos. O sea, ya estamos viendo de que es algo necesario de cara al futuro y que la gente practique. El nivel de obesidad que tenemos en Canarias, somos las comunidades más obesas. Por algo será. Por algo vemos muchos zumos en los colegios, muchos dulces. Entonces, todos esos pequeños detalles que por mucho que hagamos contenido de diferentes materias en que el alumnado sea capaz de conocer una alimentación adecuada, eso hay que llevarlo también al entorno familiar, que es de donde parte todo. La educación, el alumno
se educa desde casa, lo educamos en el instituto, en el colegio, en los centros, pero también tiene que tener una base, y en el ámbito de la nutrición exactamente igual, y la actividad física. Yo es que para mí la actividad física, es que sería capaz de entender mi vida sin actividad física. Si la gente supiera el efecto que tiene la actividad física en el estado emocional de uno y todo lo que genera, hasta que seamos capaces de que el alumnado, porque al final nuestra sociedad va a ser los alumnos de hoy día, entiendan eso y que la gente practique deporte. Que muchos resulta que cuando son jóvenes no practican deporte, y cuando son mayores empiezan a practicar deporte, se obsesionan y ven los beneficios que tienen, no solamente a nivel corporal, físico, sino a nivel mental. Pues eso es lo que llega a cambiar la mentalidad de los alumnos poco a poco, porque tenemos nuestro contenido que dar, pero sí es verdad que hay que darle conocimiento de eso. Y ha dado en la clave de salud física y salud mental, que a veces pensamos que van por separado y van en conjunto. Sí, señor. Y una lleva a la otra. Justamente hablando de, lo nombrabas ahora mismo, y lo hablamos al principio de todo, tu labor social, no solo como docente, sino con la Asociación Tagoreras Hey. ¿Cómo se te ocurre? Es que digo, esto va por ti, Johnny, para que después me diga que soy yo. Él se mete más berenjenales que yo. ¿Cómo se te ocurre meterte, hablando así mal y pronto, en un berenjenal de crear una carrera solidaria? ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Quién está incluido? ¿O de dónde nace esa conversación para crear y por qué? Bueno, la carrera solidaria que vamos a realizar en el Instituto Rocamagro, actuamos dos ejes: el eje de salud, que llevo yo, y el eje de solidaridad, que lleva una compañera Yaisa, junto con la compañera Alicia, que lleva otro proyecto paralelo también de solidaridad. Yo la verdad que llevaba tiempo, no llevaba el eje, con lo cual hacer una carrera pues tiene que partir de alguien, pero ya llevaba tiempo pensando, bueno, algún día yo voy a hacer una carrera solidaria, voy a implicar a toda la comunidad educativa para hacer algo. Este año pues he cogido el eje de salud y tenía la idea, y un día le dije a María Jesús de realizar una carrera, pero ella se pensaba que igual era en el instituto, pero yo le dije que era fuera, algo que implicara a toda la comunidad, salir, algo que se viera y que diera visibilidad al centro. Obviamente me dijo al principio que sí estaba loco, que no lo veía, pero luego poco a poco, hablando, me dio la libertad y la tranquilidad y me dijo, venga, pues tira para adelante, hazlo. Lo primero es tener el apoyo, en este caso de la directora, para hacerlo, y luego el resto de profesores que se han implicado para que esto salga hacia adelante. Pues la carrera solidaria es una de las acciones que vamos a hacer, en mi caso dentro de mi eje de salud, del resto que hemos hecho durante el año, pero es verdad que llevamos meses trabajando en ella, porque implica un plan de seguridad, implica colaboración de la Concejalía de Educación, de la Concejalía de Deporte, de la Asociación Tagoreras Hey, y todo eso implica también cortes de calles, que vamos a tener cortes de un montón de calles. Todo eso ha sido un trabajo que hemos llevado tiempo, y la verdad que poco a poco hemos ido engranando todos los pequeños detallitos para intentar tener una carrera bonita, solidaria. Obviamente, si hacemos esto es siempre en beneficio de algo, no es hacerla por hacerla, es hacerla por... En este caso lo vamos a hacer en beneficio los recaudados de Tagoreras de Pequeño Valiente. Y bueno, no solamente el hecho de la carrera, lo que hemos intentado también es, hace algunas semanas vino la asociación, la Fundación Canaria de Pequeño Valiente, dio una charla a un grupo de alumnado para conocer y acercar las acciones que ellos hacen con los niños con cáncer, niños y familias, porque la labor que hacen con familias es tremenda. Entonces, hemos formado un alumnado, y ese alumnado lo que llevamos haciendo durante toda esta semana es transmitir la información de qué es lo que hace la Asociación Pequeño Valiente y la carrera, para que vean que el donativo que vayan a dar, en qué va a repercutir. Y la verdad que ha sido una semana, llevamos una semana un poquito agobiados haciendo charlas en todos los grupos, pero ha sido ver las caras a los alumnos cuando ven en qué acciones hace esta asociación y que se le toca un poquito la fibra, pues es lo más bonito. Al final todo lo que digamos en el ámbito social, pues buscamos algo como esto, es decir, ¿qué repercute lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo? Pues repercute en que podemos ayudar y que esa asociación tenga mayores beneficios para ayudar a los niños y a la familia. Pues en eso estamos, y la labor que hace la asociación, yo la conocía un poquito por encima, porque en Tagoreras hemos trabajado alguna vez con ellos, y ahora que he recibido ese conocimiento más profundo de qué es lo que pasa con las familias de otras islas cuando tienen que trasladarse aquí, familias que se quedan sin trabajo por dedicación exclusiva
a sus hijos en el hospital, la cantidad de fisioterapeutas, nutricionistas, apoyo pedagógico, psicológico, lo que han hecho con el área de oncología del materno infantil, el área externa que han creado, o sea, lo que hace esas personas también es de agradecer y nosotros queremos agradecerlo con esta acción. ¿Y qué incluye lo que decíamos, el donativo solidario? ¿Qué cuota, si se puede saber, qué inscripción es voluntaria? Es voluntario, no hemos un donativo sin un precio fijo, me refiero. Lo que buenamente pueda, porque como nosotros le transmitimos, a poquito que sea, sí, si sumamos todo el instituto es un montón. Y eso es el fin, es decir, no hemos puesto una cantidad. No, lo que cada uno buenamente pueda, que por poquito que sea, insistimos, va a ser un montón. Entonces, ese día queremos que es el miércoles que viene, el miércoles 20 de marzo a las 10 menos cuarto. Pues bueno, la idea es que toda la comunidad educativa, no solamente alumnado, docente, personal no docente, administrativo, y también la implicación de las familias, que se ha invitado a todas las familias, que los que puedan buenamente asistan, pues es sacar todo el alumnado a la calle, hacer un calentamiento con música, con un speaker que tenemos también, y luego hacer una carrerita de 1,5 kilómetros, caminando o corriendo, como quiera, porque no es competitiva, el fin no es competitivo, no ponemos premio ni nada, simplemente es hacerlo, y que toda la comunidad salga y que todo el mundo esté en su momento y que haga también, obviamente, que otro de los objetivos que tenemos dentro del eje de salud, que haga actividad física. ¿Qué recorrido hace? Salimos del instituto, bajamos a Barrial por el mismo recorrido que realiza un coche, bordeamos el campo de fútbol 11 y volvemos otra vez al instituto. Es cortita, 1,5 kilómetros. No, porque implica muchos cortes de calle también. Sí, porque y encima están en obra. Y encima estamos en obra. Encima están en obra. Ya me he fijado todo el día, digo, pasé por allí, digo, ya Barriales estábamos en obra desde el principio de la plaza hasta arriba. Sí, señor. Barriales estamos dando una lavado de imagen total. Sí, señor. Tanto el campo, la plaza, como todo. Y cuando se inscribe, se sabe una ficha ya de inscriptos, o van a salir todos sí o sí. A ver, salen todos. Los únicos que no salen va a ser el alumnado que tenga alguna imposibilidad de caminar o correr o lesión temporal. Ese alumnado se queda en el centro, en el patio. Del resto salimos todos. Se intenta que sea una actividad participativa. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, el centro tiene unos 850 alumnos en horario de mañana y de tarde. Entendemos que el alumnado de tarde no va a asistir. Y luego unos cerca de 95 profesores. Pues bueno, esperamos... ¿95 profesores en ese instituto? Sí. Esperamos que asista la mayor gente posible y que sea un acto, te digo, bonito. Estamos en una semana cultural, la semana que viene comienza la semana cultural en el instituto y una de esas acciones que se hace pues es la carrera solidaria, aparte de la infinidad de talleres que tenemos con todos los alumnos durante los 5 días de la semana. Y me está sorprendiendo, ¿no? He visto algunas materias o algunos sectores, como dices tú, pero ver el eje eso incluido dentro de... En el caso de ustedes, porque es un FP, quizás abarquen más edades o más opciones de crear este tipo de ejes, como dices tú, salud, solidaridad. Me sorprende que en un centro educativo, y chapó por hacerlo, no, lo digo a bien, porque vas a otros centros y Dios nos coja confesado, no tengo nada contra la docencia, porque también soy de los que da charlas en centros educativos y cuando veo que un centro hace un montón de cosas, son del mismo pensamiento que nosotros. Y no sé cuántos años llevan haciendo esto, lo de división de ejes, y por qué surge hacer esta división como tal. Eso es a través de PIDAS, que hay diferentes ejes en el centro. Si no me equivoco, nosotros tenemos 8 ejes diferentes, aparte del de salud, el de solidaridad, hay montones. Y la verdad que somos un profesorado, por líneas generales, que se implica, que actúa, que hace un montón de actuaciones dentro del centro, continuamente. Ya puede ser haciendo un panel, por ejemplo, para el 8 de marzo. También otra acción que hicimos fue eso, mujeres deportistas, en mi caso. Hicimos un panel con mujeres deportistas canarias o que hayan tenido protagonismo a nivel social y del mundo por sus características. Desde el eje de igualdad pues ha hecho otras acciones. Y bueno, son actuaciones y diferentes ejes que hacemos que, te digo, están durante todo el año. Se hace actividades con el alumnado para dinamizar y desarrollar esos contenidos, aparte del propio contenido que lleva los niveles.
Es que estamos hablando, y nunca me lo he dicho, la implantación de la educación como tal, como ustedes como docentes en cada una de sus materias como educación, pero como bien nombrabas antes, los valores y todo lo demás viene de casa, pero que también ustedes aporten ese granito de arena a ese tipo de valores que también nos guste o no nos guste, muchos de ellos se están perdiendo por el camino. Seamos realistas, y lo que decías tú, estamos en una... como tenemos mucha diversidad en la juventud y ahora tenemos multiculturalidad y todas esas cosas, también es una sensación súper extraña. Y si tú vienes de este país, su forma de ver esto es así, así, pero que ustedes dentro de sus posibilidades puedan abarcar y puedan, entre comillas, guiar a la juventud viene atrás en esos valores, también es... Hombre, es nuestra responsabilidad también, es nuestra responsabilidad, somos docentes, tenemos una responsabilidad educativa y también en hacer que nuestro alumnado vea perspectivas de futuro. O sea, el estudiar yo lo veo como una obligación, y no es una obligación, es una base que van a tener para el futuro, para cualquier cosa. Es decir, puedes ser millonario, que si no tienes estudio y no sabes administrar ese dinero, o no conoces, si se lo das a alguien para que lo administre, qué es lo que están haciendo con él, al final pues hasta eso, que puedes decir tú, bueno, soy millonario, no me hace falta tener conocimiento, hasta para eso hay que saber. Sí, sí, bueno, sabes quién tiene detrás que te puede engañar, incluso, como digo yo, con estudio y sabemos, y a veces nos engañan gente sin estudio, lo máximo que nos pueden engañar en ese aspecto. Ahora ya con ese día dijimos, los donativos se hacen durante toda esta semana, previa a la carrera, o se hace en el mismo día de la carrera. Los donativos se van haciendo previo. El alumnado ya, una especie de bulle donativo. Ya se está recogiendo ya a través de los tutores, se está recogiendo ese donativo para el día de la carrera, ya tenerlo todo contabilizado. Eso. Y hacer la entrega a la asociación Pequeño Valiente, que va a asistir obviamente a la carrera y que va a poner también un stand dentro del instituto con merchandising, ¿vale? También un poco ellos mostrando, porque ya lo que es la parte de servicios que realiza ya le hemos hecho, y bueno, una manera de ellos estar también es animando el día de la carrera y dentro del instituto con un stand, ya el donativo ya para ese día ya se le ha entregado a ellos, sí. Eso también, lo que dices tú, es el día grande para ellos. Y seguimos, y ahora para ir rematando también, que casi estamos en la hora, ¿no? Casi estamos en la hora, se nos ha ido volando, la conversación se nos va siempre volando. Vamos por esa labor social y también nombrar en el otro campo en el que te muestra, aparte de marido, padre, que las pobres estarán diciendo, papá, estás en la tele y tú estás aquí con nosotros, pero bueno, lo están viendo, mira, por lo menos están pensando, sabe que está aquí y está bien, lo están viendo. Esa labor social, ¿por qué te involucras? ¿O quién te engaña? Como digo yo, cuando yo veo a Johnny también, digo, tú engañas a más de uno por ahí, lo tienes engañado. ¿Por qué decides también involucrarte? Ya lo estoy viendo, que tu lado social es enorme, y como dijo alguien por ahí en las redes, el amigo Eri, se olvidaron de decir el gran corazón que tiene y todas esas cosas. No se nos olvidó Eri, no se nos olvidó, está aquí y se lo hemos dicho. ¿Cómo te metes también en ese aspecto? Mira, Trabajadora Hey surge de un grupo de amigos, familiares, que allá por el 2010 empezamos aquí en el barrio, en Barriada, queríamos hacer actividades deportivas para colaborar en la fiesta, y empezamos con un torneo de fútbol sala, empezamos con un torneo de ping-pong, siempre desde el ámbito deportivo, hasta que llegó un momento que dijimos, chacho, vamos a hacer una asociación, vamos a hacer algo, ¿sabes? Somos un colectivo, ya tenemos una estabilidad, vamos a generar unos estatutos, vamos a tener representación y vamos a intentar estabilizarnos. Que es difícil que te estoy hablando ya, nos constituimos como asociación en el 2012, pero anteriormente estuvimos haciendo actividades, siempre dependiendo, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos de Barriada, que dicho sea de aquí, ha sido nuestro impulsor, porque nos ha abierto las puertas con Pepe el de Quique y actualmente con Pepe el de Yoya, vamos, como debe ser, porque somos una ramificación de ellos en el sentido de que apostamos por cosas en el barrio. Empecemos con actividades deportivas, luego decidimos, ya vamos a sentarnos, vamos a hacer una asociación, nos reunimos, ¿qué nombre le ponemos? Pues aquella asociación la fundamos, si no me equivoco, espero no olvidarme de nadie, Saray, Miriam, Cristóbal, Javi Monzón, Johnny, Cerezade y yo. Creo que éramos las 8 personas que iniciamos, 7 o 8 que iniciamos este proyecto. Y así empezamos, nos constituimos. Los primeros años básicamente hacíamos actividades deportivas, ya tanto en Barriada, en las fiestas de San Isidro, alguna cosita en Galda.
y luego poco a poco hemos ido creciendo, nos hemos estabilizado, nos hemos consolidado hasta empezar a tocar puertas, empezar a tocar subvenciones, a abrirnos, hasta que en el 2020 pues recibimos un premio a la Asociación Joven Canaria, del Gobierno de Canarias, que también pues es un chute para decir, estás cansado, pero vamos a seguir para adelante, porque vemos que, hombre, que darte un premio es un reconocimiento. Y seguimos hasta que hoy día no solamente hacemos actividades deportivas, sino hacemos muchas actividades, o las principales que hacemos son del ámbito social. Sí. Y ahí estamos, en ayudar a la sociedad de cualquier edad en aquello que podamos, o bien nuestra actuación directa, o bien como mediadores. Y justamente lo que dices tú, o sea, por así dicho, ustedes son una ramificación de la asociación vecinal, pero encima ustedes ahora empezaron, como dices tú, con unos torneos a diversificar y enfocarse más, entre comillas, en un porcentaje muy alto a lo social, a ayudar a todo el mundo. Sé que están en temas de recogida tempranas, están con temas de ayudas psicológicas, vamos, que tocan, todas las ramas sociales las tocan. Tenemos varios proyectos, casi todos del ámbito social. Tenemos el proyecto de Tagoror Integra, que bueno, que es verdad que un proyecto, como casi todos los proyectos, dependen casi siempre de subvenciones, pero bueno, Tagoror Integra pues es una intervención que hacemos con menores de riesgo de exclusión social, principalmente trabajando pues en la residencia de Galda, la residencia de Guía. Tenemos también, ¿qué más? Tenemos las acogidas tempranas. Tenemos también Querido Abuelo, que es una actividad que hacemos de recibir cartas y luego nosotros transmitirla a la residencia Genoveva o a la residencia. Yo tuve la experiencia hace 2 años en el campus del Barrial, le llaman a los niños. Pues la hicimos este año, estas navidades la hicimos el instituto con los primeros de la ESO, primero y segundo de la ESO, hicieron cartas, las llevamos en Navidad y nos respondieron, que lo tenemos colocado en el instituto con una pancarta, respondiendo a cada uno de los niños con un dibujito pintado por ellos, poniendo su nombre y dando las gracias por lo que hicimos. Pues hacemos casi todo intervenciones sociales y ahora también estamos como mediadores, pues con niños que tienen algunas medidas judiciales, pues integrándolas dentro de la sociedad. Es muy importante sobre todo esa labor y como digo yo, no nos toque ni a los niños ni a los grandes y sobre todo los que están en esa situación, como dices tú, de inclusión social, que a veces prejuzgamos desde casita, que estamos tranquilitos, arropaditos, prejuzgamos, pero luego no sabemos lo que pueden tener esos niños o esas niñas detrás y que alguien, en este caso ustedes, con sus proyectos intenten involucrarlo. También, o ya, como digo yo, intentar que esa cabecita vuelva a su cauce y hagan una labor buena por la sociedad también es importante. Desde la asociación, al igual que Pequeño Valiente tiene más de 140 voluntarios y que tiene también un voluntariado Erasmus para esos familiares que tienen que trasladarse a otra parte del mundo por alguna otra operación y ellos ponen un voluntario para eso. Las asociaciones sin voluntariado sería prácticamente imposible, es decir, aquí nadie cobra. Aquí somos voluntarios, dedicamos nuestro tiempo como asociación, que es nuestro hobby, pero por la voluntad de transformar la sociedad en la medida de lo posible o de ayudar a otras personas, básicamente es eso. El voluntariado, vamos, sí, es que si no tenemos voluntarios, nosotros actualmente con los miembros que somos la Junta Directiva no abarcamos todo. Tenemos proyectos grandes, pero necesitamos del voluntariado y de aquí cualquier persona que se quiera sumar, porque siempre nos salen cosas y que quiera colaborar con nosotros, pues que estamos abiertos a que participen también de la asociación y en la medida posible también nosotros poder ayudarlos en todo lo que podamos. Sí, en ese aspecto son doy fe de ellos, porque hacen una gran labor y la verdad tengo más vinculación con Johnny o con Carolina, que por otros motivos siempre acabamos hablando, conversando, compartiendo cosas y sé lo que hacen y es una verdadera labor de corazón que hacen ustedes, como dices tú, vuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, porque a veces la gente nos olvidamos, nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos y lo ofrecemos a ayudar a los demás. Correcto. Y eso también es de agradecer. Pues Germán, muchas gracias por este ratito. Gracias a ustedes, primero por invitarme, segundo por intentar difundir sobre todo en el ámbito social lo que hacemos desde el Instituto con la Carrera Solidaria y
y que me hayan conocido un poquito más. No, gracias a ti por eso, sobre todo por tu tiempo, volvemos y reitero lo mismo, sobre todo por tu tiempo, que te sacamos del entrenamiento y también te sacamos de tu tiempo familiar. Repetimos antes de irnos, miércoles 20, a las 10 menos cuarto, salida desde el instituto. Sobre todo a esos familiares que nos están viendo, que si todavía no se han enterado, saben que también pueden participar y les animamos a participar. Eso es, que se animen a participar. Lo dicho, esta casa ya es tuya y cada vez que lo necesites sabes que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable y los espero el próximo jueves.